todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un videazo más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se los digo siempre, como se los deseo siempre, y espero la estén pasando genial el día de hoy, chicos, porque miren, por fin ya era hora de que pues tocara este video, chicos. Ya saben que han incorporado lo que es nuevos mutantes en la sala reto. Ya tenemos 3 nuevos mutantes. Allí, como ven, ya tenemos lo que es la Gwen, el G-Omega y el Dreadnought, chicos, como el jefecito. 2 exclusivos, un legendario, en el cual en el video de hoy obviamente hablaremos de las estadísticas de los 3, de cuál puede llegar a valer la pena. Y obviamente junto a su recomendación de orbes, chicos. Ya saben que yo siempre, cada vez que hay cambios en sala reto o en la sala jackpot o la oficina de cambio, pues siempre toca este tipo de video. Así que empecemos con el análisis, recomendación de orbes de estos 3 nuevos mutantes en la sala reto. Y bueno, chicos, vamos por orden de coste, ya saben, del menor al mayor. Y aquí tenemos a la Gwen. Está el legendario zoomorfo con mítico que tiene la habilidad de fortalecimiento. Y ya saben que este tiene pues un coste de 25 fichas reto. Veamos las estadísticas. Ok, esta mutante cuenta con una velocidad de 6.25, una vida total de 3254. El daño de sus ataques es de apenas 706 puntos. Cuenta con un Forta, como allí ven, que representa un 20%. Pero lo importante es que la mutante, al alcanzar el level 25, el plus de su habilidad de fortalecimiento alcanza un 30%. Bueno, chicos, Gwen, una mutante que ya ha venido en un par de ocasiones técnicamente gratis. La más reciente fue que vino en un experiment, todo el mundo la obtuvo allí. Y luego en el mes de diciembre del año pasado vino a un precio de 30 de orito apenas. Así que es una mutante que casi todo el mundo tiene actualmente. Pero les recuerdo que si eres nuevo en el juego o vas iniciando y no tienes zoomorfo, pues te recomendaría 100% cambiar a la Gwen. No es porque sea la mejor, sino que no es mala. Obviamente tiene una buena vida para su velocidad, una vida estándar. Un daño también estándar, desearía tener más, pero lo complementa muy bien el 30% de fortalecimiento que ella posee. Así que obviamente para jugadores iniciales que no tengan zoomorfos, pues muy recomendada la Gwen. Ahora vamos con su recomendación de orbes, chicos, ya que tiene 3. O sea, cualquiera de las 3 les puede servir, pero ya saben que cualquier combinación que vea, yo se las menciono. La primera y técnicamente una de las más recomendables, pero que igual alterna con las demás, chicos, es la de velocidad full ataque. Así es, chicos, le van a colocar un orbe especial de velocidad. Obviamente, velocidad es lo único que le puede quedar a ella, chicos, así que es súper recomendable. Y full ataque porque daño es lo que le hace falta. Ya tiene el fortalecimiento suficiente y tiene una vida aceptable si técnicamente vas a enfrentar sables. Si vas a enfrentar sables, pues es la más recomendable. La segunda también obviamente para enfrentar sables, pero más que todo para tratar de aguantar un poco y aprovechar el segundo y el tercer turno, es la de velocidad, vida y fortalecimiento. Un orbe de velocidad, como les digo, es el único especial que le puede quedar. Un orbe de vida, ya que obviamente para aguantar respuestas necesitas por lo menos un orbe de vida. Y el orbe de fortalecimiento para que tu segundo y tercer turno pues obtenga un valor mucho mayor, tanto doble fortalecido como un fortalecido. Ya saben, la técnica de fortitanque de aguantar para pegar después mucho más. Y la tercera, que es casi como la primera, que no sé por qué no la nombré de segundo, pero es la de velocidad, ataque y vida. Esta es simplemente para aguantar más. Ya es de preferencia, si la colocan full daño, si la ven más necesaria con full daño o si la ven necesaria con un orbe de vida. Esta técnicamente va equiparada como la primera, pero ya es a su preferencia. Y ojo, chicos, esta combinación no la recomiendo, pero hay una cuarta que pueden colocarle simplemente un especial de absorción de vida para aguantar un poco más en contra de las respuestas. Y obviamente los básicos ya alternarían ustedes, pero esa solamente la dejo por allí. Pero ya que no tiene tanto daño en realidad, no es tan recomendable la absorción, pero sí tiene fortalecimiento y por eso la complementaría, pero muy poco en realidad, pero no está de más. Segundo mutante del video, chicos, y aquí tenemos al exclusivo doble mítico llamado G-Omega. Vuelvo a repetir, mutante exclusivo doble mítico con la habilidad de debilitamiento. Ya saben que este mutante se había anunciado que era el que llegaría a 25 fichas,
pero fue cambiado, fue modificado a última hora y ahora es el que cuesta 100 fichas reto. Así que F, pero igualmente, vamos a ver sus estadísticas para ver si igual valía la pena o no. Velocidad, chicos, de 3.45, una vida total de 4133. El daño de su ataque individual es de 1478 y su daño múltiple es de 738 puntos. Cuenta con un debilitamiento, no veo muy bien allí, pero representa un 20%. Pero lo importante, como siempre les digo, el mutante al alcanzar el level 25, el plus de su habilidad de debilitamiento alcanza un 30%. Así que bueno, chicos, Geomega, un mutante que obviamente no vale la pena para nada. O sea, es malísimo, bro. Muchos ya me han preguntado si Geomega es el que vale la pena. Ya veo que muchos han cambiado a Geomega. Y bueno, chicos, es un exclusivo más para añadir a la colección, bro. Pero por 100 fichas no lo veo muy bien. Además, es muy malo. Con solamente decir que le sale mucho mejor usar al Señor del Abismo, que es un legendario hibridable. En serio, chicos, sale incluso mucho mejor usar el Señor del Abismo que el mismísimo Geomega. Y hay muchos doble míticos que serían mucho mejores. Tienen al Liquidador, tienen al Brick Bring, tienen incluso, no lo sé, la Tormenta de Fuego. Hay muchos mejores doble míticos en el juego actualmente que reemplazan al Geomega. Y el Geomega pues técnicamente no lo vale, chicos. Así que nada recomendable, pero aún así les voy a dar su recomendación de orbes, ya que solamente tiene 2 y bueno, y solamente por descarte. La mejor para él, chicos, es una especie de Fortitán, que solamente aquí, obviamente colocarán ese orbe especial de fortalecimiento, pero lo colocarán full vida, ya que vida es lo que necesitará mayormente. Daño posee o solo complementa el tener un solo orbe de fortalecimiento, así que solamente recomendable. Y la segunda, si quieren aprovechar un poquito más el debilitamiento y un poquito más el daño que tiene, pues sería velocidad, ataque y vida. No aumentará la gran cosa en velocidad, pero evitará que dobleguen turnos algunos mutantes intermediarios, pero y el orbe de ataque necesario para más daño, más debilitamiento, y el orbe de vida para aguantar. Pero aún así, como les dije al inicio, a la mitad mejor dicho, nada recomendable el Geomega. Tercer y último mutante del video, chicos, y aquí tenemos por el cual muchos han solicitado y preguntado, el nuevo exclusivo, bueno, no tan nuevo en realidad, Dreadnought, mutantito exclusivo galáctico con Cyber que tiene la habilidad de escudo. Ya vamos a hablar de él y veamos si vale la pena. Este mutante posee una velocidad de 3.64, tiene una vida total de 4488, posee un daño de ambos ataques de 1311. La habilidad de escudo, allí como ven, es de apenas 327 puntitos, que representa un 25%. Pero aquí viene la estadística fuerte del mutante, y es que el mutantito al alcanzar el level 25, el plus de su habilidad de escudo alcanza un 50%. Así es, chicos, tiene un escudo realmente poderoso. Pero un mutante, chicos, que vale la pena por esa cantidad de fichas, por esas 180 fichas, pues en realidad no, chicos. Un mutante que técnicamente está equiparado con el surfista espacial, solamente que el surfista del espacio yo les puedo decir que es mejor. Ya saben, el exclusivo que estuvo en el anterior cambio, si no me equivoco. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué? Porque es más lento, tiene casi la misma vida, tiene menos daño, pero eso sí, tiene un escudo potente. Solamente les diré que en realidad no lo recomiendo si ya tienen surfista. Si no tienen galácticos y van empezando en el juego, obviamente el Dreadnought te puede venir bien, pero con la combinación correcta, si solamente vas a enfrentar lo que es galácticos y zoomorfos, solamente eso. Cuidado con ir contra sablecitos porque la pueden llegar incluso a pasar mal por su poca vida y más que todo por su velocidad. Así que, un dato, chicos. Es mejor el surfista del espacio, pero el Dreadnought con una combinación potente puede llegar a ser mejor que el surfista, pero en contra de otros cybers que pueden hacer countercito, ¿me entienden? Más que todo por el escudo, ya saben, el tema de que si tienes escudo potente puedes aguantar más, mientras que el surfista pues hace más daño, pero no aguanta más que el Dreadnought. Así que una pequeña diferencia, o prefieren daño o prefieren aguantar, ustedes entienden. Así que vayamos con su combinación de orbe, chicos, ya que tiene 3. La primera y la más recomendable de cierto modo, chicos, es la típica del canal, chicos, la Fortitanque. Un orbe especial de fortalecimiento, un orbe básico de fortalecimiento y un orbe de vida. Ya saben, aumentar el daño a medida que lo ataquen, a medida que el ataque, ya que lo necesita por su baja velocidad, ya que necesita daño, que es lo principal. Y bueno, si complementan el daño con fortalecimiento, obviamente el escudo los
recompensará al momento de atacar y bueno, obviamente tendría un escudo realmente potente. Y el orbe de vida, porque ya saben, un orbe complementario para mutantes lentos que le hace falta vida, pues va muy bien con el fortalecimiento. La segunda combinación, chicos, que también es algo buena, pero aquí suplantarán, van a restar un poco de daño, sino que añadirán escudo. Y es un orbe especial de fortalecimiento, un orbe de escudo básico y un orbe de vida. Ya saben, el simple orbe básico puede servir para complementar el daño. Orbe de escudo porque obviamente es aprovechable aumentar su escudo, aunque lo malo es su lentitud, pero ya veremos cómo puede ser aprovechable. Y el orbe de vida porque en realidad lo necesita. Si le van a colocar forta y escudo, obviamente el mutante tiene que llegar a atacar para hacer eso, y por eso el orbe de vida está allí fijo. Y la tercera combinación, que no es muy recomendable, pero puede llegar a funcionar simplemente si vas en contra de counters, es la de velocidad, ataque y escudo. Obviamente esta es más favorable para que algunos zoomorfos del meta, algunos otros cyber no te lleguen a doblegar nunca, y obviamente tú con tu velocidad y ataque y escudo, pues está muy difícil que te tumben el escudo. Y bueno, con el orbe de ataque ya saben que el primer turno puede llegar a ser más valioso si no tienes fortalecimiento, y ayudará a aumentar tu escudo de poco a poco. Así que es lo que le puedo decir del Dreadnought, que al final les sugiero ahorrar sus fichas, pero si no tienen galácticos y no pudieron canjear al surfista del espacio, pues no está tan lejos de llegar al nivel del surfista. Así que, bueno amigos, espero les haya gustado el video, que les sirva, que es lo principal. Ya saben que obviamente yo les soy sincero, obviamente analizo los mutantes para ver si les puede servir o no, o si deben ahorrar sus fichas para no malgastarlas, chicos, ya que en realidad fichas reto es fácil de conseguir, pero a la vez es difícil cuando ya has realizado un cambio realmente grande. Entonces, chicos, ya saben, para empezar, obviamente la Gwen está bien, el Dreadnought está bien. Obviamente si no tienen muchas fichas, cámbiense a la Gwen para iniciar si necesitan mutantes. Ya si no tienen galácticos, pues sería el Dreadnought. Pero obviamente el Geomega es el mutante que no tienen que cambiar, porque obviamente no lo vale. Así que espero les haya servido este análisis, esta recomendación de orbes. Disculpen que en este video no vuelva a saludar, chicos, pero estoy corto de tiempo, me desperté algo tarde y estoy ocupadísimo. Ya en los próximos videos sí saludaré, porque creo que llevo 2 videos seguidos sin saludar. Así que no olviden dejar ese poderoso like, chicos. No olviden suscribirse para más videos de recomendación de orbes y más videos obviamente de cosas nuevas que se llegan al juego. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós. Plain Jane, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Queen for the kings and queens. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini.